Record. Ahí está. Estamos grabando. Bueno, vamos a ver hoy, a ver a dónde llegamos, pero vamos a tratar de ver las últimas, digamos, dos temas que faltan de la materia, que ya, digamos, serían como las dos tipos de control que vamos a ver, pero ya vamos a trabajar en otro lazo, en el lazo con 2 grados de libertad, ¿sí? Antes nosotros teníamos solamente el controlador KS, que podíamos calcular, y que con ese controlador lo único que teníamos dentro del lazo para modificar la respuesta y demás. Ahora vamos a ver que vamos a trabajar ya en lo que serían 2 grados de libertad, es decir, vamos a tener la posibilidad de generar algún otro bloque para modificar ciertas cuestiones adicionalmente. Lo primero que vamos a ver es la parte de lo que se llama control en avance. Dentro de control en avance lo vamos a dividir en dos. Uno es lo que se llama inyección de referencia y otro es inyección de perturbaciones medibles. Y después la otra parte es lo que se llama control en cascada. Ambas son estructuras de más de 1 grado de libertad. ¿Para qué es esto? ¿Para qué es el control en avance? Lo que estuvimos viendo la clase pasada, no sé si se acuerdan, que nosotros vimos el tema de controlador basado en el principio modelo interno, ¿sí? Que lo que te aseguraba era una compensación exacta de perturbaciones y en régimen permanente y de seguimiento de referencias en régimen permanente, ¿está bien? O sea, si vos diseñabas tu controlador para rechazar, por ejemplo, perturbaciones constantes, vos sabías que en régimen permanente te la rechazaba. Ahora, ¿qué pasa con la respuesta transitoria? Bueno, eso está dado por, digamos, tu ubicación de polos que elegiste. ¿Está bien? Ustedes saben que ese ALC que estuvimos viendo hasta ahora, que elegíamos y demás, era común en todas las transferencias. Entonces, si uno sacaba la función de transferencia entre la perturbación y la salida, ¿cuál iba a ser la dinámica? La dinámica iba a estar dominada por la dinámica de los polos, ¿está bien? Entonces, si bien el controlador tenía dentro de él el modelo de la referencia, el modelo generador de la señal de referencia, eso te garantizaba que si había una perturbación de ese tipo, se iba a rechazar, y si vos inyectabas una referencia de ese tipo, ibas a tener seguimiento perfecto. Como ser el caso del integrador, ¿sí? Que estuvimos viendo, o como ser el caso que si uno sabe que ingresa una perturbación, por ejemplo, sinusoidal de X frecuencia, y uno sabe, conoce la frecuencia de manera exacta, uno podría meter el polinomio generador de esa señal en el controlador, y si ingresaba una señal de ese tipo, el controlador le iba a rechazar, ¿sí? Obviamente en régimen permanente. Pero nada se habla de qué pasa en la dinámica. La dinámica está dada por los polos que vos, digamos, elegiste a lazo cerrado. Eso es lo que vimos hasta ahora. Ahora, esa respuesta transitoria, digamos, la podemos, de alguna manera, con esto que vamos a ver ahora, modificar. Y eso es lo que justamente lo que nos permite este segundo grado de libertad, nos permite insertar este mecanismo adicional para alterar cierto desempeño transitorio. En primer lugar, vamos a hablar de lo que se llama inyección de señales de referencia. Lo que vamos a tratar de hacer mediante un bloque extra que ahora vamos a ver es, digamos, filtrar la referencia de alguna manera para que nuestra respuesta entrada-salida, ¿sí?, sea de una manera distinta a la que elegimos a lazo cerrado, con los polos a lazo cerrado. Es decir, vamos a poder, digamos, de alguna manera retocar la respuesta entre la salida y la referencia. Que esto es lo que permite la estructura de 2 grados de libertad. Después vamos a ver que si podemos medir la perturbación, la podemos inyectar a través de un bloque adicional, y lo que vamos a poder hacer es compensar las perturbaciones de forma más rápida, digamos, antes que haga mayor efecto la salida. Eso es a nivel resumen. En lo que respecta a inyección de referencia, esta estructura, ya la estuvimos viendo, aunque le poníamos HDS igual a 1, pero es la estructura de 2 grados de libertad. ¿Y por qué 2 grados de libertad? Porque tenemos acá el controlador, ¿sí?, que actúa,
digamos, a loso cerrado, y colocamos un bloquecito a la entrada, después de la referencia, se llama HDS, y la idea de HDS, digamos, es que lo que va a hacer es invertir la T0, es decir, invertir esta transferencia, desde acá, que voy a marcarlo. A ver. ¿Sí? Todo esto que tenemos acá es T sub 0, ¿está bien? Entonces lo que hace HDS, lo que va a hacer es invertir a T0 en ciertas frecuencias claves, de manera de que HDS por T sub 0 sea 1 en las raíces que nosotros querramos, ¿está bien? Entonces, ya me van a decir, pero es un bloque en lazo abierto. Sí, justamente es un bloque en lazo abierto. Obviamente, esto T0, si a mí no me cambia, yo acá adentro la voy a invertir, mientras no me cambie T0, va a estar todo bien. Si no, no. Pero lo que me va a permitir hacer es que yo, esta HDS, tenga una transferencia determinada que me cancele T sub 0 y que me deje una relación salida-entrada como yo quiero. ¿Está bien? Entonces, de esta manera, yo puedo hacer que, si es posible mediante la actuación, obviamente, voy a aclararlo, es posible que mi respuesta entrada-salida sea, por ejemplo, más rápida, ¿sí?, que la de los polos que elegí el lazo cerrado. O más lenta, depende, ¿sí?, de lo que yo quiera. Pero lo que hago es modificar, ¿sí?, la respuesta entrada-salida respecto a lo que yo elegí. Y eso a veces se puede dar y puede ser necesario justamente por si yo tengo alguna limitación dentro del lazo, ¿sí?, que me hace que mi ancho de banda del lazo sea, digamos, chico, ¿sí? Pero yo, si pudiera, si me da la actuación, podría hacer que mi relación salida-referencia sea más rápida que el lazo cerrado. Eso es básicamente lo que quiero borrar todo el dibujo. Ahí está. Básicamente es eso. Ahora vamos a ver cómo se hace, de qué manera, y vamos a hacer también lo tengo en MATLAB, que se lo voy a mostrar, porque en realidad se muestra acá en la Filmina, pero lo tengo en MATLAB para además mostrarles. Ahora, con Demian vimos cómo se resolvía la ubicación de polos de una manera, hablamos del pack, pero no lo mostramos. Entonces vamos a aprovechar estos ejemplos para mostrarles cómo funciona el pack, como para que lo sepan. ¿Está bien? Bien. Entonces, dijimos antes, ¿es robusto esto? Y no, en realidad no es robusto. ¿Por qué? Porque si hay cambio en el modelo, ¿qué pasa con la T sub 0? Va a cambiar. ¿Está bien? Yo vuelvo un poquito para atrás. Si G0 cambia, ¿sí?, o G0 no es exactamente como la planta, mi T sub 0, ¿sí?, puede cambiar o puede no ser exacta. Entonces, la que yo uso acá para cancelar, no puede haber una cancelación perfecta. ¿Por qué hablo de cancelar? Bueno, vamos a ver el ejemplo. Vamos a trabajar con nuestra planta, que es 2 sobre S cuadrado más 3S más 2, y acá vienen las especificaciones de diseño. Dice, tiene que seguir con tanta presión como sea posible una referencia dada por K1 más RAT. Ahora vamos a ver qué es cada uno. Y rechazar asintóticamente una perturbación de salida de 0 igual K2 por C9. Donde K1 y K2 son constantes desconocidas, es decir, no sabemos la magnitud de la referencia, no sabemos la magnitud de la perturbación, y RAT, esta señal que aparece acá, es una señal con contenido armónico en la banda 0,5 radianes por segundo. Eso quiere decir que si yo quiero tener seguimiento, buen seguimiento de la referencia, ¿de cuánto tiene que ser por lo menos el ancho de banda T sub 0? Les hago una pregunta. Si yo quiero tener seguimiento de esa referencia, T sub 0 ustedes saben que es la transferencia entre la salida y la referencia. ¿De qué ancho de banda por lo menos tiene que ser mi T sub 0? Están todos silenciados. Entonces alguien me contesta. A ver, Juan Manuel. No, salgo del silencio, pero no, Sí. no te lo sé Bueno, pero decir. si yo necesito que mi sistema siga una referencia que tiene contenido armónico entre 0 y 5 radianes. ¿Cuánto tiene T sub 0? T sub 0 tiene que ser 1
en ese rango, si no, no pasa, ¿está bien? Claro. ¿Sí? Entonces ahí estoy diciendo, bueno, tengo esta referencia, el ancho de banda de mi T sub 0, por lo menos tendría que ser entre mayor a 5 radianes, por lo menos, ¿está bien? ¿Se entiende eso? Es una señal compuesta, es una señal que es una constante y a su vez tiene una señal o energía distribuida en esa banda. Yo quiero que siga señales en ese entorno. Entonces, si yo hago una T sub 0 con un ancho de banda de 0 a 3 radianes por segundo, va a haber parte de esa señal de acá que no va a pasar. ¿Está bien? Imagínense, T sub 0 imagínense el bode de T sub 0, ¿sí? Pasa abajo, llega un momento que empieza digamos, a bajar en su magnitud, y su ancho de banda, que es la parte que queda en 1, tiene que ser por lo menos de 0,5 radianes. Pero acá donde viene el problema, hasta ahora no pasa nada, se sabe además, ¿sí?, que existe ruido de medición que impide que el ancho de banda del lazo cerrado supere los 3 radianes. Y acá está el problema, ¿está bien? Ahora me dice, no, che, el ruido de medición te está imponiendo un límite superior al ancho de banda. No podés hacer que tu T sub 0 sea mayor a 3 radianes. Bueno, ¿y cómo hacemos con esta señal entonces que yo tengo acá? Si no tuviera esto que vamos a ver ahora, que no podemos solucionar de esta manera, si no tuviéramos la posibilidad de hacer un lazo de control con este tipo de precompensación, bueno, tenemos que decidir qué hacer, ¿está bien? Pero al estar viendo esto nos va a permitir justamente que yo, mediante ese bloque HDS, diseñe mi lazo para cumplir las restricciones, pero a su vez pueda seguir referencias con contenido armónico mayor que el lazo interno, digamos. Vamos a hablar un poquito de las perturbaciones. La perturbación dice que tiene energía concentrada en la frecuencia omega igual a 1, es decir, van a ingresar, o conocemos que ingresa una perturbación con una sinusoidal de omega igual a 1. Y eso no hay problema, por eso lo resolvemos con lo que vimos antes, con PMI, es decir, ponemos el modelo de la perturbación dentro del controlador y vamos a tener compensación exacta digamos, en el estado estacionario. Bueno, la referencia tiene energía concentrada en K igual a 1, es decir, fíjense que tenemos una constante, o sea que eso también lo podemos solucionar, digamos, colocando un integrador en el lazo, ¿sí? Es decir, estamos incorporando el modelo de la referencia dentro del lazo, y tiene energía distribuida en 0,5, o sea que acá no tenemos el conflicto. Tenemos este conflicto, ¿sí?, que no supera los 3 radianes, pero lo tenemos que superar. Esa es la realidad de este ejercicio. Lo tenemos que superar para poder seguir las señales de referencia. Entonces, ¿qué hacemos? Bien, como la banda 0,5 está fuera del ancho de banda permitido por las limitaciones, que en este caso es el ruido de medición, es necesario construir una estructura de control de 2 grados de libertad. Las especificaciones de diseño, en resumen, y esto es un poquito cuando nosotros les demos el ejercicio, tienen que hacerse este análisis. ¿Está bien? ¿Qué me impone la limitación? Las limitaciones del ruido de medición me impone un ancho de banda T sub 0 como máximo 3 radianes. ¿Para qué? Para que el ruido luego no pase. Pero me dice que el ancho de banda de H por T sub 0, es decir, referencia salida, tiene que ser como mínimo 5 radianes por segundo. A su vez, por el ruido de medición que me está ingresando y por la referencia constante que voy a tener, la transferencia de controlador tiene que tener polos donde en S igual a 0 y en S igual más menos J. ¿Por qué en 0 y en más menos J? En 0 es porque es el modelo, ¿sí?, de la referencia constante que va a ingresar como referencia, y los polos en más menos J, ¿sí?, que sería S cuadrado más 1, es el polinomio generador de la perturbación sinusoidal con frecuencia U. Entonces, bueno, lo que tenemos que hacer primero, vuelvo un poquito para atrás, lo que tenemos que hacer primero es diseñar el controlador del lazo, con las limitaciones que nos dicen. Entonces, acá le hago la pregunta. Olvidémonos de la entrada. Tenemos que sintetizar este controlador y tenemos esta limitación. ¿Cómo tenemos que elegir? Ahora vamos a lo del orden y eso ya lo vemos,
Pero, ¿cómo elegimos los polos a cerrado? ¿Se acuerdan? Esto es lo que vimos la otra vez. O sea, tenemos que elegir un ALC que me dé el ancho de banda T sub 0, ¿dónde? Como máximo en 3 radianes por segundo, ¿se entiende? Bueno, y acá está lo que hablábamos la otra vez con Demián, que dijo, bueno, Demián decidió elegir, por ejemplo, 3 polos reales en 3, por ejemplo. O hay otra forma. Ahora vamos a ver acá, él habló la otra vez de la ubicación tipo Butterworth, ¿sí? Y es algo que se usa acá. Vamos a analizar primero cómo tiene que ser el controlador. El controlador tiene que tener un integrador, tiene que tener el polinomio generador de la perturbación, y fíjense que yo puedo cancelar, ¿sí? Si me fijo acá, podría cancelar estos polos, ¿sí? Demián dijo el otro día, si pueden cancelar los polos estables, cancelenlo porque se le hace más fácil el tema de la ecuación que haya que armar. Entonces, para cancelar esos polos, ¿qué se hace? Se coloca los polos como esos valores como cero del controlador, ¿sí? Y se coloca, fíjense también, en el ALC. Y fíjense que acá hay un choclito, un polinomio de orden 4, con valores, y ustedes van a decir, ¿de dónde salió? Bueno, eso justamente es un factor de un polinomio que surge de calcular un filtro de Butterworth de orden 4, que te lo calcula MATLAB. Pero fíjense que en este caso estos coeficientes surgen de poner en MATLAB esto, Butter 4, que es el orden, 1,5 y S. Y ustedes me dirán, ¿y por qué pusiste 1,5? ¿Sí? ¿Sí? ¿Cuánto tenía que ser el ancho de banda de T sub 0? 3, ¿se acuerdan? ¿Y por qué está en 1,5? Bueno, ahora vamos a ver por qué. Ustedes recuerdan que el otro día Demián le dijo que esto era mucho de iterar, ¿sí? Bueno, acá la iteración ya está hecha. Si uno hacía esta cuenta, ahora la vamos a ver en MATLAB, si uno hacía esta cuenta, se los voy a mostrar, y acá poníamos 3. Cuando yo hago el T sub 0, van a ver lo que hubiese quedado. Y después lo vamos a ver por qué. Bien, entonces, básicamente, habiendo planteado A por L más B por P igual al ALC, cancelando los polos con los ceros, fíjense que acá los polos de la planta del ALC salieron, acá en B sub 0 también se cancelaron obviamente con los polos de la planta. La ecuación a resolver es esta, ¿está bien? De este lado tenemos los polos que surgen del filtro, acá tenemos los beta, que son del controlador, y acá está el alfa, que es del único polo que queda en el controlador. Bueno, vamos a pasar ahora al MATLAB, que le voy a mostrar cómo esto se resolvió usando la rutina de PAC. Voy a compartir el escritorio. Bueno, ¿ven todos ahí? ¿Está todo bien? ¿Sí? Ok. Lo que hago es cargo el B sub 0, cargo el A sub 0, cargo el orden del Butterworth y cargo la frecuencia de corte. Acá hasta acá lo voy a hacer igual como está en la filmina, porque les quiero mostrar cómo da la T sub 0, ¿sí? Y después quiero ponerle si uno arrancaría con 3 como debería ser. Fíjense cómo resuelve con PAC el controlador. Yo lo que hago es, uso esta función, no sé si ustedes no la tienen, ¿no? La función PAC, no se las mandamos. No, no. Si realmente se las mando, si quieren, después, son 2 funciones. Pero PAC funciona de esta manera. Ponemos el A deseado, ¿sí? El polinomio, o sea, el denominador deseado. Voy a hacer un help acá para que vean.
dice PAC ABC, dice el programa resuelve la asignación de polinomios usando, bueno, usan ahí un método, ¿sí?, que está programado. Lo que resuelve es esto: A por X más B por Y es igual a C. O sea, imaginen que sea A por L más B por P igual a LC, ¿sí? Entonces, acá en C va la LC, acá va, digamos, el A y el B, lo que sería el A y el B, y lo que nos devuelve es, digamos, L y P. Así que, bueno, si yo me voy un cachito a la filmina, ¿sí? Acá lo que tengo que ponerle, fíjense, este es el polinomio, digamos, el A, que sería S cubo más S, ¿sí? Y esto sería el B. Entonces, acá tenemos el A, que es 1, 0, 1, 0, también es S cubo y más S, digamos. 2 es B, y el AD es el que yo elegí, digamos, los polinomios del filtro de Butterworth. Y me tendría que devolver L barra y P barra. Bien. Obviamente, mi controlador, ustedes saben que L va a ser lo que yo, vuelvo a la filmina. Uy, la perdí. Mi controlador, ¿qué va a hacer? Tiene que ser todo esto, ¿sí? Y esta parte más es lo que yo calcule. Por eso, una vez que aquí calculé L barra y P barra, lo que hago es convolucionarlo con los valores que son prefijados, ¿sí?, para que se arme el controlador completo. Por eso yo acá calculo el L barra, el P barra, y luego saco P y L, para que el controlador me quede justamente armado correctamente. Y esto está acá mostrado en la filmina, ¿sí? Yo lo que tengo que hacer es, mi controlador, tengo que convolucionarlo con el valor fijo, digamos, con la parte fija, y la parte que calculé esto calculé con PAC, esto calculé con PAC, y esto es la parte que tengo que forzarlo. Nunca nos tenemos que olvidar las cosas que cancelamos, porque si las cancelamos pero no las ponemos, no va a funcionar como corresponde. Eso es lo que vimos el otro día también con contenido. Bien, entonces, lo que yo tendría que ver, una vez que calculo eso, vamos a empezar como uno diría, ¿no? Yo digo, yo quiero una frecuencia de corte de T sub 0 igual a 3, elijo un filtro de Butterworth de 3, me calculo todos mis coeficientes, y tendríamos que llegar hasta acá, ¿sí? Vamos a ejecutar esto, y a ver cómo me dio la T sub 0. Bueno, entonces, T sub 0, me dio ese choclo, ¿sí? Obviamente es S a la sexta, pues se acuerdan que era S al cuadrado, es el S cuadrado más S a la cuarta del Butterworth. Bueno, vamos a analizar un poquito acá, a ver qué nos dio T sub 0, a ver si estamos cumpliendo con las especificaciones. Vamos a ver qué frecuencia de corte tiene, más o menos los menos 3 dB está por acá. Me pasé, no. Más abajo, en el medio. Pero, che. Undo. Bueno, pero fíjense, no importa. Fíjense, acá estamos en menos 2 dB y estamos en 5,93. ¿Está bien? Está muy corrido para allá. Fíjense, acá hay estos aporteros ceros, ¿sí? Es decir, los ceros no están modificando la frecuencia de corte T sub 0. Entonces, si yo elijo un par de polos, digamos, con cuyas frecuencias 3 radianes por segundo, tengo que verificar siempre la T sub 0, porque los ceros me pueden modificar la frecuencia de corte. Y de hecho lo que está pasando acá. Por eso el ejercicio originalmente elige 1,5. ¿Sí? Si yo vengo acá, ahora ¿qué pasa? Calculé todo, por eso siempre calcúlenlo así, medio que tengo un script, porque si imagínense, hacen todo a mano,
les da mal T sub 0, tienen que volver a rehacer todo. Si yo pongo el valor que propone la filmina, vamos a ver qué nos da. Correo. ¿Qué pasó? Esperen que elegí mal. Maldito mouse. Bien. Vamos a ver el bode que nos da. Ahora elegimos entonces un filtro de Butterworth con frecuencia de corte 1,5 radianes, y esta es la T sub 0. Fíjense que es distinta. Vamos a ver si acá en 3, digamos, esto es 1, 2, 3, cuánto tendría que tener. Y ahí tengo menos 2,69 dB, o sea, estoy ahí, estamos bien, ¿sí? Entonces fíjense que los ceros que aparecieron en T sub 0, que, bueno, nada, son parte del sistema, no los podemos manejar, hacen que para que yo mi T sub 0, para que tenga una frecuencia de corte de 3 radianes, tuve que elegir un polinomio, ¿sí? cuya frecuencia de corte estaba en 1,5. Bueno, esto es lo que también el otro día les decía, que esto es mucho a base de iteración, ¿sí? Que si bien los polos están donde uno eligió, que se supone que me van a forjar la dinámica, los ceros obviamente hacen que eso se modifique. Entonces, bueno, hasta ahora, hasta ahí estaríamos, digamos, hasta acá, estaríamos cumpliendo con los requerimientos y las limitaciones del lazo. Y mi controlador, K, entonces, bueno, tiene el integrador, tiene el polinomio generador de la perturbación, y tiene, bueno, ahí sus... Este es el K que voy a usar entonces para cerrar el lazo. Bien. Volvemos entonces un poquito a la filmina. Básicamente, este es el controlador, que me cancela los polos, me permite tener seguimiento perfecto de referencias constantes, me permite cancelar las perturbaciones, esa que tenemos de salida. Y ahora, esta es supuestamente es la T sub 0 que me dio. Si uno haría un lugar de raíces, ¿sí? Lo que hace justamente la configuración Butterworth, te da un par de polos, un conjunto de polos que están montados sobre un círculo cuyo radio es 1,5. Entonces esa configuración, si uno haría el bode digamos, del polinomio que te devuelve la función Butter, tú ubica los polos de esa manera, y si hacemos el bode tiene una frecuencia de corte en 1,5 radianes. Hay un montón de formas de ubicar polos. Esto se usa mucho también en audio, cuando se calculan los crossovers, los divisores de frecuencia, digamos. Uno puede calcular divisores de frecuencia de primer orden, de segundo orden, de tercer orden. Cuanto más es el orden que uno calcula en audio, en los divisores de frecuencia, digamos, la pendiente, ¿sí? Va cambiando. Hay de 6 dB por octava, 12 dB por octava y 18 dB por octava. Si elegimos un divisor de frecuencia, por ejemplo, de 12 dB por octava, digamos, esa es la pendiente, el corte. Si elegimos uno de 3 orden, que es combinación de, creo que son 2 bobinas y capacitores, la pendiente es más brusca, entonces uno le estaría dando al transductor, digamos, bien sectorizada la frecuencia, para que reproduzca el reproductor. Y ahí uno elige, ¿no? Uno puede elegir la configuración Butterworth, la configuración Lifty, no sé, hay como 3 o 4 más, que vos ubicás los polos, digamos, te calcula los valores de capacitor y bobina,
todos tienen la misma frecuencia de corte, pero cada uno es distinto. Entonces están los fanáticos de Butterworth porque dicen, no, porque ese no me mete amortiguamiento. ¿Está bien? Entonces, en la frecuencia de resonancia no tengo pico. Entonces, a otros les gusta el filtro de Lifty porque te pone un piquito, y ese piquito hace que justo ahí cerca de la frecuencia de corte te reproduzca esa frecuencia un poquito más. Bueno, uno lo elige. Y justamente lo que hacen es, todos tienen la misma frecuencia, pero la forma en que ubican los polos, los filtros, cada uno tiene lo suyo. Y cada uno tiene sus ventajas y sus desventajas. Esto es algo, digamos, que ustedes lo pueden usar si quieren calcular rápidamente un polinomio con cierta frecuencia de corte. Si quieren, lo pueden usar. ¿Está bien? Ahora, si quieren, pueden usar, como dice Demián, de elegir polos reales porque, bueno, porque no querés amortiguamiento dando vuelta, no querés cosas extrañas. ¿Está bien? Eso es, salvo que te pidan específicamente elegir el polinomio con la frecuencia de corte, es abierto, es libre, o sea, uno lo puede hacer de la manera que quiera. Nosotros mostramos varios ejemplos, después cada uno hace lo que quiere. No sé, hice la analogía con el audio, porque también hay muchos, ustedes, si alguno estuvo investigando, el cálculo de los crossovers, según el filtro que uses, yo a veces, como tengo un capacitor de tal valor y si lo haces con, no sé, elegís una frecuencia de corte, pero lo haces con Butterworth, por ahí te da un valor, un capacitor que no es normalizado. Y tenés que andar sumando. Entonces, por ahí cambiás la forma, cambiás el método, o cambiás, en vez de Butterworth, usás Lifty, y te dan el valor capacitor más cercano a normalizado. Entonces, bueno, usás eso. Pero después están los fanáticos que no, que yo uso Butterworth porque no me colorea, te empiezas, ¿viste? O no me, qué sé yo, bueno, está bien. Hay varias formas de encontrar filtros, cada filtro tendrá su ventaja y su desventaja. Hasta acá lo importante es esto, que ustedes se pueden topar justamente con esto. Y creo que en el ejemplo que vimos la clase pasada también pasó. Tengan en cuenta que va a haber que iterar. Cuando estemos trabajando con limitaciones y ustedes tengan que elegir los anchos de bandas y demás, siempre no se queden con lo que ustedes pusieron en ALC. Siempre tienen que ir y verificar que les dio T sub 0. Porque el ancho de banda se pudo haber corrido. De hecho, lo vimos recién. ¿Está bien? Por eso es demostrarle esto que estamos viendo. Así que eso ténganlo muy presente. Hasta ahora diseñamos el controlador por PMI, ¿está bien? Porque tiene acá el integrador, tiene el S² más 1, cancelamos los polos de la planta, hasta ahora nos quedamos en el lazo, digamos, como vinimos hasta ahora. Pero ahora tenemos que resolver la otra parte, y calcular el bloque HDS. Que el bloque justamente HDS es lo que nos va a permitir incorporar ese segundo grado de libertad para modificar la respuesta al lazo cerrado, a la respuesta a la referencia, que dijimos que teníamos que llegar por lo menos hasta 5. Con este T sub 0, una señal de referencia con contenido armónico mayor a 3 radianes por segundo no va a pasar, es decir, lo va a filtrar la misma T sub 0. Y eso era necesario porque había ruido. Pero bueno, entonces, acá estamos con la T sub 0 que llegamos a calcular, y esta sería, lo vamos a ver en Simulink, esta sería su respuesta al escalón sin el bloque, ¿sí? HDS. Y acá está la nota que hablamos recién. Los ceros que no manejamos modifican la frecuencia de corte de lazo cerrado respecto a los polos elegidos como filtro de Butterworth. Y esto lo que hace necesario en general que haya que iterar durante el diseño. ¿Está bien? Bueno, ahora sí, ahora nos concentramos entonces en... espera que lo estoy corriendo a usted de acá. Nos concentramos ahora en este bloquecito. De acá. Ya calculamos esto. Ahora lo que tenemos que hacer es calcular el HDS. Bien. Entonces, lo que tenemos que hacer es H por TDS, ¿qué frecuencia de corte mínima tiene que tener? ¿Se acuerdan que era por lo menos 5 radianes? Entonces, H por T sub 0 tiene que ser
una transferencia, ¿sí?, cuya frecuencia de corte sea mayor a 5 radianes. Y esta lo cumple. Bueno, ahora ustedes me dirán, ¿por qué tiene que ser orden 2? Bueno, tiene que ser orden 2 para que cuando, digamos, cancelemos, fíjense que acá tenemos 4 y acá tenemos orden 2, entonces para que quede justamente correcto. Fíjense entonces, la H que elegimos, ¿qué es? ¿Sí? Es la inversa de T sub 0, ¿sí?, ¿sí?, por esto, el agregado de estos dos polos. De manera que cuando yo multiplique H por T sub 0, ¿qué me quede? Esto, justamente. Lo que me hace, digamos, me está invirtiendo T sub 0, el bloquecito H, y me deja la transferencia que supuestamente cumple con el ancho de banda que deseamos. Entonces, haciendo H por T sub 0, hago el bode, ahora lo vamos a ver en MATLAB, pero bueno, este es el bode, digamos, de la transferencia entre la salida y T sub 0. Si nos fijamos, ahora vamos a fijar, tiene un ancho de banda de 5, y fíjense qué distinta que es la respuesta, ¿no? Ahora la vamos a ver en MATLAB. Ahí que pasó MATLAB. Y se los voy a mostrar. Voy a correr entonces todo. Bueno, ¿cómo sigue acá en MATLAB el ejercicio? Lo que hago es, justamente, trato de encontrar la inversa, calculo la inversa, y me queda, guardo en el numerador de H, en el denominador de H, los dos, obviamente los dos polinomios, para poner luego en el Simulink. Lo que hago es calculo la inversa, nada más. Voy a abrir el Simulink, creo que lo tenía abierto. Sí. A ver si les quería mostrar. No importa, ahora se lo muestro acá. Bueno, voy a agrandar un poquito esto para que lo puedan ver. Bueno, acá lo que hice básicamente es primero armar el bloquecito sin la precompensación para que hagamos la respuesta. Luego cargamos el H, vamos a dar la respuesta y luego vamos a ver cómo se comporta entonces con la perturbación. Bueno, corrí, perdón. Muy bien. Me molesta la barra de cosas. Bueno, ahora sí. Acá tenemos, perdón. Acá tenemos el step, ¿está bien? Un step de 0 a 1 en 0, es un step normal. Tenemos nuestro controlador, tenemos nuestra planta, y esta es la respuesta, digamos, de nuestra T sub 0 con frecuencia de corte en 3 radianes por segundo. Luego, ¿qué hacemos? Luego le agregamos el filtro de compensación, que lo que hace acá es invertir esta transferencia y dejarnos, digamos, solamente la transferencia deseada con la frecuencia de corte para que cumpla, ¿sí?, con esa energía, con esa referencia que teníamos, una constante, más una energía distribuida entre 0 y 5 radianes. ¿Dónde lo vemos esa diferencia? Acá. Fíjense cómo responde más rápido, por supuesto, obviamente, y no tiene sobrevalor, por supuesto, los polos que se eligieron, que quedan luego de cancelar la T sub 0, son polos reales, por lo tanto, es esta señal, ¿sí? Y no hicimos nada, solamente le agregamos este bloque de precompensación. Obviamente, ¿dónde está el tema? Y el tema está acá, esperen. Obviamente, la señal que se genera es esta, la señal de referencia que está entregando, ¿sí? No es gratis eso que hace. ¿Entienden lo que hace este bloque? Este bloque filtra la referencia y le da este zapatazo, ¿sí?, y después lo acomoda como referencia para que el sistema a la salida cumpla con esto.
¿Está bien? ¿Se entiende? O sea, es un filtro de la referencia para que justamente a la salida tengamos una respuesta en frecuencia más amplia. Sin embargo, el lazo está respondiendo con una T sub 0 con una frecuencia de corte en 3 radianes. ¿Se puede hacer esto en la práctica? Sí, mientras vos puedas manejar esta señal de referencia de entrada, sí, lo podés hacer justamente. Bueno, ¿cuál es el problema de esta estructura? Lo que venimos hablando. Si a vos te cambia T sub 0 por algo, pues puede cambiar la planta, puede cambiar algo adentro que T sub 0 no es la que vos ya has calculado, obviamente este bloque no se entera. ¿Está bien? Está a lazo abierto. Es un bloque a lazo abierto. ¿Sí? Ese es el problema básicamente de esto. Pero bueno, ¿modificamos la respuesta? Sí, miren lo que es la respuesta con el HD, con 2 grados de libertad, y cómo es la respuesta, ¿sí?, sin el bloque de compensación. Ahí la vemos la diferencia. Esa es una referencia. Uno es una frecuencia de corte de 5 radianes y otro de 3. Bien. No es magia. ¿Cómo lo hace? Acá lo vemos. ¿Sí? Lo vemos, ustedes lo llegan a ver, ¿no? Que arranca como en 15, ¿sí? Y después, bueno. ¿Podés mostrar, Diego, la acción de control ahí? Sí. Para que saco, ponemos Pongo el mismo otro. scope ahí. Para ver cómo cambia. Pero también estaba lo que hablábamos antes, los límites de los actuadores. Ah, ¿Qué es lo que te acá está, tenemos el qué es lo que actuador. te está forzando, claro? Claro, acá tenemos el actuador. Acá tenemos que ver si esto es manejable. Claro. ¿Está bien? Es decir, si mi actuador puede manejar estos niveles. ¿Sí? Claro, ahí tenés un cambio, pero completamente brusco, pero extremo. Vamos a ver acá el actuador de acá. Claro. 3,2. ¿Sí? Claro. ¿Está bien? Todo esto se puede hacer. Pasa, vos, el ejercicio no te dice no tenés limitación de corriente, de actuador. No te dice nada. Por ahí lo podés manejar, qué sé yo, no sé. Pero acá, si a vos te ingresa un ruido de medición mayor a 3 radianes, el lazo no te lo manda ya a la salida, ¿está bien? ¿Sí? Si ingresa acá una perturbación sinusoidal, la rechaza. ¿Ven? Ven como acá ingresó la perturbación, pero lo rechazó. ¿Por qué lo rechazó? Porque yo incluí en el controlador el modelo de la perturbación. Entonces yo ingreso una perturbación de salida sinusoidal, acá lo que tengo es una sinusoidal de frecuencia 1 radián por segundo. Ahora, ¿qué pasa con esto? ¿Qué pasa si la frecuencia es 2? ¿Ustedes qué creen que va a pasar? ¿La rechazará o no la rechazará? No la rechaza. ¿Está bien? Solamente me rechaza la perturbación si es exactamente, ¿está bien?, como yo incluí el modelo. ¿Está bien? ¿Sí? Porque si yo conozco exactamente la frecuencia que ingresa, el PMI lo rechaza, pero si no es, no lo rechaza. Ya ahí, si yo tengo perturbaciones sinusoidales de baja frecuencia, tengo que trabajar con la S. Tengo otro tipo de limitación, ¿se acuerdan? Que era con la S0, y tengo que diseñar T sub 0 de manera de que, bueno, para que digamos, la transferencia, perturbación, salida, a donde yo tengo esas señales dando vuelta, sea 0. Bueno, el PMI funciona así. El PMI es, si yo lo pongo como modelo de generación de la perturbación 1, la frecuencia tiene que ser 1. Si se desvía no me lo va a cancelar. Eso lo demostramos matemáticamente. Entonces, esto es lo que se llama inyección de referencia. Podemos modificar digamos, la respuesta
entrada de referencia, salida, con ese bloquecito. Eso es cuando tenemos digamos, este choque de limitaciones que vos no podés cumplir con todo. En este caso no podías cumplir vos el ruido de medición, te limitaba el ancho de banda T sub 0, pero a su vez la entrada tenía más ancho de banda que lo que vos necesitabas. Entonces, bueno, la única forma es con este bloque. Pero bueno, como dijimos, es a lazo abierto. Sepamos que es así. Pero si no tenemos problema de aplicación, si nos da los actuadores, si no va a cambiar T sub 0 y demás, se puede hacer, implementar. Bien, primer tema, ¿se entendió esto? Lo de entonces la precompensación, ¿sí? ¿Quedó claro? Sí, Un bloquecito. mi pregunta sería, en un problema real, ¿tendría que estudiar el tipo de perturbación para poder después realizar el controlador? O sea, yo tendría que estudiar un poquito el problema que tengo, en el sentido de qué tipo de perturbaciones pueden ser las que están llegando a entrar, Claro, como claro. para Bueno, después, acá diseñar el controlador con esos valores. justamente ahí está el tema, que es todo el análisis previo que se hace, de decir, bueno, che, acá está ingresando una perturbación, Que no vas a saber a priori cómo es, pero estadísticamente más o menos la podés pero por ahí le podés imitar. calcular. Claro, a veces, no sé, una perturbación de frecuencia de línea. Igual la conocés cuál es la frecuencia de línea. ¿Sí? Bueno, entonces si vos en algún diseño que estás haciendo tenés una perturbación de frecuencia de línea, son 50 Hz, y ponés el modelo de la perturbación, la frecuencia de línea es constante, ¿no? Sí. La tienen que, más o menos 1% creo que es. Bueno, lo podés cancelar. Por ejemplo, se me ocurre, puede haber variaciones lentas de muy baja frecuencia y es una frecuencia digamos, conocida, y bueno, diseñar. Generalmente, lo más común es esto, es perturbaciones constantes y referencia constante, que eso implica, digamos, colocar un integrador en el lazo, que es lo que estuvimos viendo hasta ahora. Después, al respecto del análisis que vos decís, Juan Manuel, y sí, tenés que analizar si hay perturbaciones, qué tipo de perturbaciones son, si están en la entrada, si están en la salida, Y, si hay y ruido de siempre, medición. siempre filtrás con el diseño del controlador, o yo podría filtrar en el bloque de realimentación antes de entrar al sumador ahí donde hace la comparación. Pero vos Yo decís sé que filtrar. me molesta 50 Hz, es una frecuencia de línea que la tengo siempre que me molesta. O sea, yo la No, veo cuando realimento, ahí se me meten los 50 Hz. claro, pero no, el controlador justamente es el que te va a cancelar esa perturbación. ¿Sí? Tiene que estar dentro del controlador, porque el controlador a No, través no, de... porque digo, por ahí pongo un filtro afuera y ya me evito de que entren esos 50 Hz. Y bueno, pero vos ahí también estás filtrando Estoy todo, la claro, medición completa. Entonces estás filtrando la medición, es decir, que ya de movida tu sistema no va a ser no va a poder ser más rápido que la medición que estás midiendo. claro. Por eso es que esas cosas se incluyen dentro del controlador para, si vos conocés que tenés una perturbación sinusoidal, por ejemplo, de una determinada frecuencia, y podés encontrarle un modelo, lo pones como polinomio generador. Y después las otras análisis que tenés que hacer es si tenés ruido de medición, si tenés errores de modelado, si tenés, no sé, cero de fase no mínima, polos inestables, todo lo que estuvimos viendo hasta ahora es ese análisis que hay que hacer para hacerse esa tablita, entre comillas, de las condiciones que tenés que cumplir con T sub 0. ¿Para qué? Para que vos tengas herramientas para ir y elegir los polos a lazo cerrado que vas a tener que colocar. Porque el problema de ubicación de polos, como lo vimos en la clase pasada, se reduce ¿en qué? En elegir el ALC. Y el ALC lo tenés que elegir en función de tus especificaciones de diseño y en función de las limitaciones que tenés. Ahí te van a acotar el universo de polos, esas cosas que tenés. Entonces tenés que saber, justamente tener todo bien tabulado, qué limitaciones tenés, qué especificaciones tenés, para poder elegirlo. Otras especificaciones, Juan Manuel, pueden ser, no tenés que tener sobrevalor, o
el sobrevalor puede ser hasta un 10%, hay un montón de otras cosas que pueden aparecer que te van a Sí, limitar. cada problema particular te genera Exactamente. limitaciones. Lo que vimos hasta ahora es que con este precompensador H vos podrías modificar, ¿sí?, la respuesta salida-referencia, ¿sí?, con un ancho de banda que está por encima de lo que podés calcular en el lazo. ¿Eh? Pero vos viste a costa de qué. Vos viste cómo es la referencia y vos viste Claro, cómo es la actuación. Mientras vos puedas cumplir con eso, lo vas a poder implementar. Si no podés cumplir con la actuación, vas a tener que olvidarte del precompensador, vas a tener que manejarte con el lazo, y vas a tener que decir, miren, yo por esta limitación, porque tengo saturación en los actuadores y demás, tengo que resignar algo. ¿Qué vas a elegir resignar? Si haces el lazo cerrado más rápido, se te va a meter ruido de medición. ¿Sí? ¿Se entiende? Y si haces el lazo más lento, no se te va a meter ruido de medición, pero la señal de entrada no la vas a poder seguir. ¿Está bien? ¿Se claro. entiende? Entonces, bueno, ahí eso es de lo que vos vas a tener que llegar a una solución de compromiso y va a depender básicamente del problema que sea. No sé, hay que analizarlo en el momento. Pero si uno no podría, en este caso, en este ejemplo en particular, no podría implementar el precompensador, y bueno, te tenía que quedar uno con el lazo estándar y resignar algo. Por ahí, no, te decís, no, vos seguime la referencia. Bueno, listo, le extendés el ancho de banda y se te mete ruido. Si no, vos no te molesta el ruido, pero preferís tener seguimiento, haces el lazo rápido. Y si no te interesa tanto el seguimiento de la señal de entrada, te la aguantás que no siga hasta los 5 radianes por segundo, sino que pase la señal hasta 3 radianes por segundo, porque no querés ese ruido de medición en la salida, y bueno, haces el lazo más, con menos ancho de banda. Eso habrá que elegir. Acá nadie te decía, el ejercicio no te decía tenés límite en el actuador, no te decía tenés límite en la entrada, no te decía nada, entonces lo puedes implementar. ¿Está bien? ¿Se entendió básicamente lo que es? Sí, ¿Sí? sí, sí. Bien. ¿Vieron el efecto del PMI? Si yo no le coloco la perturbación tal cual uno la calculó, lo que pasa, no lo rechaza. ¿Está bien? Rechaza solamente perturbaciones del señales inusuales, la frecuencia que vos pusiste y calculaste en el PMI. ¿Mm? Podés tener, no, hoy puede ingresarme de 1 Hz, mañana puede ingresar de 3 Hz, bueno, pondrás 2 PMI, y cuando te ingresa una señal la rechaza y no pasa nada. ¿Mm? Pero bueno. Bien. Acá se muestra, obviamente, podés calcular varios H, más rápido, más lento, depende del valor de tau. Obviamente, siempre va a ser a costa, si vos lo haces más rápido, va a ser a costa de más actuación, no hay otra. ¿Está bien? Eso es lo que estuvimos viendo, lo que vimos en el ejemplito. Así que, bien, hasta ahora acá esto es más o menos el resumen de lo que estuvimos viendo. Hablamos de inyección de referencia, obviamente por ese bloquecito, y ahora vamos a hablar de lo que se llama inyección de perturbaciones medibles. Acá nos tenemos que hacer un parate y arrancamos esta parte sabiendo que de ese, fíjense que se puede medir. ¿Está bien? No siempre se pueden medir las perturbaciones. Acá se puede medir. Entonces digo, bueno, yo tengo una perturbación. Si yo la puedo medir, la puedo inyectar, digamos, acá mediante un bloque, y es como que ya la podría cancelar antes de que esta perturbación siga. ¿Está bien? Sí, acá estoy analizando. ¿Sí? Si yo puedo cancelar mi perturbación en este tramito, de alguna manera, sin que siga, no vamos a tener tanto efecto acá a la salida. Y es una forma, digamos, de cancelar el efecto y no esperar que el propio lazo, ¿sí?, la cancele por propia dinámica. Es una forma de cancelarlo más rápido. Entonces fíjense si yo planteo esto que tengo acá, hasta ahora vuelvo a estar en el lacito simple, referencia, salida. Pero bueno, lo que hago acá simplemente es
suponer que yo mi planta la puedo partir en dos porque me está ingresando perturbación aquí, ¿sí? Entonces, de esta manera, o puedo decir, bueno, si es perturbación de entrada, G0 es 1, ¿está bien? Y si es perturbación de salida, G02 es 1, ¿está bien? Es una forma, o bien tengo acceso a esta parte de la planta, o bien utilizo esta forma de escribir el lazo para hacerlo más genérico, ¿sí? Entonces, hablando de este lazo, fíjense qué pasa, ¿sí? Cómo es la relación salida, ¿sí? Perturbación. ¿Mm? Y aquí lo mismo, la otra señal que nos interesa siempre es la actuación. Entonces, si yo acá, si mi GDF digamos, me invertiría G10, ¿sí? G01, perdón, listo, soluciono todo, porque esto se me hace 0, ¿sí? Y yo saco la perturbación del medio. Entonces, es como que esa perturbación no va a salir, no va a estar a la salida, la voy a cancelar. Bueno, esa es la idea, ¿sí? La función de transferencia de ese bloquecito GDF debe ser, obviamente, estable y propia, ya que actúa a lazo abierto. No sería nada lindo que yo tenga un bloque a lazo abierto que sea inestable, porque cualquier señal me inyectaría una señal inestable en el lazo, sería un desastre. Así que partamos de la base que GDF tiene que ser estable y propia. Idealmente, entonces, no a veces no se puede, el bloque este GDF debe invertir, ¿sí? La parte del modelo nominal, G01. Entonces, si yo logro que GDF sea menos 1 sobre G01, ¿sí? Acá esto estaría siendo 0, esta parte de acá, y obviamente me sacaría de medio la perturbación a la salida. Esa es la idea inicial. GDF, obviamente, como G01 tiene características pasabajos, GDF va a tener características pasaltos. Y bueno, ahí a veces hay un problemita con eso, porque todos los pasaltos siempre nos están, digamos, amplificando ruidos y cosas indeseables a alta frecuencia. Planteamos un ejemplito, ¿está bien? Donde la planta, digamos, se divide en dos, y es G01, o sea, la parte de adelante sería 1 sobre S más 1, y la parte G02 sería E a la menos S, se tiene un retardo, sobre 2S más 1. Lo podemos hacer, fíjense, porque, bueno, la GDF debería ser S más 1 arriba, pero eso no lo vamos a poder implementar. ¿Cómo haríamos? Bueno, lo que podemos hacer es hacer que GDF sea S más 1 sobre un polo muy rápido. ¿Está bien? Entonces, bueno, acá es lo que se trata de escribir, es GDF es menos K, ¿sí? S más 1, que es la parte que yo quiero cancelar, digamos, de G01, sobre beta S más 1. Y beta, bueno, ahí si yo lo elijo ese beta de manera que ese polo sea muy rápido, ok, lo voy a poder hacer, pero saben que nada viene a costo cero. Si yo elijo ahí una transferencia muy rápido, va a ser a costa de mayor esfuerzo de control, ¿sí? Entonces, bueno, ahí voy a tener que elegir de vuelta lo que veníamos hablando hasta ahora, algún tipo de compromiso de diseño de ese bloquecito para que no me saturen los actuadores y demás. Entonces, bueno, se prueba, y para, digamos, como esto tiene un retardo, lo que se hace en la simulación es un predictor de Smith para cancelar el efecto de retardo. Entonces, bueno, acá tenemos, entonces, se pone, fíjense, acá se pone como un K. Imaginen que es como un potenciómetro, ¿está bien? Donde yo le voy a dar más ganancia o menos ganancia a ese lacito para ver el efecto que hace. Entonces, fíjense que acá tenemos la respuesta, ingresa la perturbación. Si yo no le pongo el filtro de precompensación, fíjese que la perturbación ingresa y tarda en rechazarse. Y bueno, no tenemos al controlador acá, no tenemos el lazo. Esto es un ejemplo, pero si uno analizaría ahí el lacito de control, inyectaría la perturbación y le clono el bloquecito ese GDF, fíjense lo que pasa entre darle un valor K de ganancia igual a 1 al bloque y nada, qué distinto que es
¿Está bien? Porque si nosotros no tuviéramos este bloquecito de precompensación, la perturbación se va a cancelar con la dinámica de los polos que hayamos elegido al lazo cerrado. ¿Está bien? Pero si no utilizamos si podríamos utilizar esto, digamos, estaríamos cancelando el efecto ahí en este micro lacito que se forma, ¿sí? Lo cancelamos acá antes de que pase, ¿está bien? Entonces es como que cancelamos rápidamente el efecto y lo cancelamos antes de que haga efecto la salida. ¿Mm? Si nosotros dejamos actuar al lazo común, la perturbación va a ingresar, ¿sí? Va a salir, tiene retardo, lo va a medir el controlador, viene, cancela, y bueno, y eso obviamente va a ser más lento que si yo mido la perturbación, la inyecto acá con la inversa de esto, y idealmente, matemáticamente, acá no la tendría. ¿Está bien? Eso es una forma. Seguimos hablando de inyección y seguimos poniendo bloquecitos a lazo abierto. ¿Se entiende? Acá GDF tiene la inversa de G01. ¿Qué pasa si G01 cambia? No vamos a tener la inversa perfecta. Y ahí está el mismo problema que veíamos antes con el HDS. Entonces, lo que vamos a ver ahora más adelante es, ¿qué pasa si yo esto, en vez de hacerlo así a lazo abierto, hago un lacito de control acá? Total, si vos me decís, la podés medir, yo tengo acceso ahí para medirlo. Bueno, entonces, en vez de cancelar, digamos, inyectando, cancelemos realimentando. Que eso es lo que vamos a ver ahora y se llama control en cascada. Y lo vamos a ver en la siguiente filmina y con un ejemplito. Bueno, ya esperen a ver qué sigue. Vamos a concluir un poquito con esto, así pasamos a la otra filmina. Vimos hasta ahora entonces control con inyección de referencia y control por inyección de perturbaciones medibles. Obviamente, si no lo puedo medir, esto no lo puedo implementar. Y es muy difícil a veces medir la perturbación, a veces no vamos a poder hacerlo. Resumiendo un poquito, el control con la reglamentación se asegura estabilidad interna del lazo y desempeño robusto en régimen permanente, y con el control del avance lo que hacemos es un retoque fino, ¿sí? Si nos da la actuación, si nos da el rango del actuador y demás, podemos mejorar la respuesta esa transitoria entre la salida y la referencia. Y el lazo adentro trabajará con sus limitaciones, su rechazo de perturbaciones y demás. Y bueno, y con lo que vimos recién, inyección de perturbaciones medibles, digamos como que la inyectamos la perturbación a través de un lacito lazo abierto que cancelaba, digamos, invertía parte de la planta, ¿sí? Para justamente cancelar el efecto antes que haga efecto la salida. Así que, bueno, paso a la otra filmina. ¿Alguna duda antes? Esperen que... me quedó al final. Bueno, ¿cómo van? ¿Está muy aburrido? Más o menos. Estaba más interesante hablar de Diego Guillen, ¿no? Y bueno, Novia rubia. así es la vida. No la sabías esa novia rubia, ¿eh? No, no. No, porque yo era muy chico, ¿viste? En esa época. No Igual, tanto, pero bueno. a ver, era muy linda la chica, así que yo, yo un Ojo, poco, acordate que están grabando. está bien, un poco lo entendía al muchacho, pero bueno, pobre. ¿Quién le quita lo bailado? Claro, sí, ¿viste? Bueno, sigamos. Bueno, vamos a ver entonces lo que es el control en cascada, y un poquito esto se desprende, este lacito, la figura 1, de lo que recién les comentaba. Y es una estructura alternativa al control del avance, pero es un poquito más robusto, ya que trabaja en realimentación. Entonces, lo que se utiliza es para rechazar perturbaciones parcialmente medibles en el lazo. Entonces, si yo tengo acceso a medir ciertas variables intermedias de la planta, ahora vamos a dar un ejemplo para entender cómo es todo esto.
Pero si yo puedo, digamos, medir acá donde luego, en este punto, puedo calcular este lazo para rechazar esa perturbación, y yo la rechazo acá, ¿sí? Y logro que el efecto sea menor a la salida porque la estoy rechazando antes que pase por la planta y que este controlador la lea y corrija. Entonces se forman, digamos, dos lazos. Un lazo secundario y un lazo primario. Entonces vamos a tener dos controladores, por lo tanto esto también es una estructura de 2 grados de libertad. Vamos a verlo esto con un ejemplito, acá está graficado. Acá tenemos un control simple de temperatura de bobinado. Esto es en la industria siderúrgica, ustedes saben que acá lo que se hace es, digamos, darle dureza a la chapa y darle el espesor final, ¿está bien? Entonces viene la plancha de acero, los rodillos laminadores lo que hacen es darle presión, digamos, para ver el espesor, determinar el espesor, y luego se enfría, ¿sí? Y eso tiene que ser controlado, obviamente, para establecer que esa chapa de acero tenga cierta dureza. Ustedes saben que el acero se templa, entonces la forma en darle la dureza es controlando el enfriamiento en todo tipo de acero. Entonces en esta parte del proceso, donde viene la chapa saliendo del tren de la eliminación, hay un banco de enfriamiento que lo que hace es tirarle agua a la chapa, y en otros, más adelante, digamos, lo que se hace ya es, se lee la temperatura mediante un pirómetro. Ya de por sí en este esquema vemos que el sistema va a tener un retardo. ¿Lo ven donde está el retardo? Que ese es el famoso retardo de transporte. Yo enfrío acá y mido acá. De acá a acá hay un tiempo. Entonces eso se traduce en retardo. Entonces el controlador va a tener que lidiar con ese retardo. ¿Cómo enfrío? Bueno, lo que tengo es un suministro de agua, que puede ser de un tanque, de una bomba, que me entrega una presión constante. Bien, yo necesito una presión constante, porque si no, si la presión no es constante y hay variaciones, ¿qué sería eso? Una perturbación. ¿Sí? Entonces, bueno, tengo suministro de agua, tengo una válvula de control, y yo, controlando el caudal de agua que le inyecto a la chapa, ¿sí? Estaría controlando la temperatura. Tengo acá mi actuador, que es la válvula de control, mi sensor, que es el pirómetro, mi controlador y la temperatura de referencia. Entonces mi temperatura de referencia es X cantidad de grados centígrados, yo acá lo leo, y regulando el caudal de entrada, voy regulando la temperatura. Eso sería la planta. ¿Se entendió hasta acá? ¿Sí? Entonces, supongamos que esa presión de agua varía. ¿Por qué? Porque, no sé, me abrieron la canilla de este tanque del otro lado, ¿sí? O la línea que viene está alimentando otras cosas y se abrió más la válvula en otro lado, entonces la presión de acá varía. Al variar la presión de acá, obviamente este caudal va a variar. ¿Cuándo se entera el controlador de eso? Cuando hay una lectura acá y varía la salida, entonces el controlador dice, ah, no, pará, uy, abrí la válvula que algo está pasando. ¿Sí? Entonces voy a tener una variación en la temperatura debido a esa perturbación. El lazo seguramente lo corregirá, pero la chapa ya se bobinó. ¿Está bien? Y eso hace que la calidad de la chapa no sea homogénea en todo el bobinado. Y ahí, por ahí, los tipos tienen especificaciones muy, digamos, estrictas de que la calidad en toda la bobina sea pareja. Entonces yo lo que tengo que lograr es que la temperatura en todo el roco cuando se está bobinando sea constante. Ese es mi trabajo, y eso es lo que yo tengo que lograr con mi mecanismo de control. ¿Se entendió hasta acá? ¿Cuál puede ser el problema? La única perturbación acá que podemos tener es esa, es la perturbación de acá de entrada, que me varía el caudal. Y yo les pregunto, ¿se puede medir un caudal de agua? Sí, no es complicado. No es complicado. Ahora, si vos me decís,
puedo medir acá la lluvia de agua, bueno, pero yo un caudal lo puedo, existen caudalímetros, lo puedo medir. Entonces, bien, ¿cómo es la estructura entonces de 2 grados de libertad? Mido el caudal. Entonces, si mido el caudal, yo me hago acá un lacito, ¿sí? Y controlo, digamos, la, la apertura de la válvula, ¿sí? Y si hay alguna diferencia de presión y hay una diferencia de caudal, acá yo tengo un caudal de referencia. Este controlador me dice, vos tenés que abrir la válvula de manera que salga cierta cantidad de caudal de acá. Entonces, en este controladorcito, el segundo, el controlador que está color azul, tiene una referencia de entrada que tiene que ser igual a esta que está acá. Entonces, si acá hay una diferencia de caudal producto de una perturbación de entrada, que es una perturbación de entrada a la planta, apenas la lea, la voy a corregir. Entonces, se va a cancelar la perturbación acá rápidamente, la voy a corregir antes de que haga efecto. ¿Se entiende? Porque acá, ustedes saben, va a haber una diferencia de caudal, va a enfriar menos, pasa el tiempo hasta que leo, y ese retardo va a hacer que yo tenga oscilaciones. Ustedes saben, el retardo que hace, yo no puedo corregir rápido, porque el retardo me está imponiendo un límite, me está imponiendo un límite de velocidad. ¿Por qué? Porque hay un retardo, ¿está bien? Yo no puedo ir más rápido que eso. Es Entonces, como que esta es la estás, idea. Sí, decime, Juan Manuel. es como que estás automatizando la válvula. Antes vos controlabas la apertura, ahora a la válvula le pedís, o sea, pusiste un controlador más chiquito ahí y le decís, bueno, dame un caudal de 10 litros hora, ponele. Claro, vos Y estás, ese controlador ahí se encarga de ver cuánto está saliendo y cuánto tiene que abrir. Estás exactamente, separando los controladores. justamente es un lazo secundario, lo que está haciendo es controlando, ese lazo está controlando el caudal de salida. Y si hay una perturbación a la entrada que me lo modifica, enseguida lo corrige. Lo ¿Está bien? compensa ese pedacito de controlador. Claro, entonces, imagínate que esa perturbación no se va a ver tanto a la salida como si eso no estuviese. ¿Está bien? Porque si yo no tuviera ese lacito de control ahí, forzosamente se me va a ver la salida, la perturbación. Y necesito que se vea la salida para que el controlador me lo compense. ¿Está bien? Entonces, esta es la idea del control de cascada. ¿Mm? El rechazo de perturbaciones. ¿Sí? Que no se encargue el lazo, digamos. Entonces tu lazo tiene su dinámica, vos lo calculaste para que la salida sea de determinada manera, que digamos, se cancelen perturbaciones, bla, bla, bla. Pero si yo tengo una perturbación acá, hago este lacito para que se corrija más rápido. ¿Se entiende? Eso es lo que nos permite el control en cascada. Obviamente que tengo que tener la posibilidad de medirlo. Si yo va a haber plantas que no voy a poder medir variables así, intermedias, ¿está bien? En este caso sí, es una buena idea. ¿Mm? Pero bueno, no en todos lados vamos a poder medir variables intermedias, ¿se entiende? Y algo que te Entonces, bueno, cambia, digamos, antes estabas calculando cuánto tenía que abrir una válvula y ahora estás calculando qué caudal de salida querés. Entonces, claro, si vos no tenés el exacto, lacito, vos decís, bueno, ¿cuánto tengo que abrir? Y la exacto. acción de control es cuánto tiene que abrir. Ahora, en este Por eso, caso, el lazo principal te dice qué caudal de referencia necesita. Y el lazo claro, sí. secundario se encarga de decir cuánto tiene que abrir la válvula. Antes también, la salida del controlador era apertura de una válvula. La apertura de una válvula se traduce, es equivalente a un Proporcional, caudal. claro. Claro. Entonces, de esta manera ahora el controlador 1 está entregando un caudal de referencia y el controlador 2, el lazo 2, va a controlar ese caudal. ¿Está bien? Entonces, si hay perturbación, se va a cancelar ahí, en ese lacito, enseguida. Entonces, el efecto de la salida va a ser mucho menor que si no lo tuviesen. ¿Está bien? Esa es Bien. la idea de control en cascada. Eso es lo que quiero que quede claro antes de ver un ejemplo. ¿Está bien? Este ejemplo nos muestra lo que puede hacer el control en cascada. Y así, bueno, obviamente, cada ejemplo va a ser objeto de estudio, y obviamente cada ejemplo se va a determinar si se puede medir, si no se puede medir, si se puede implementar o si no se puede implementar. ¿Está bien? Nosotros vemos lo genérico.
no en todos los casos vamos a poder acceder a ese punto, porque esto es un punto interno de la planta, ¿está bien? No siempre vamos a poder medir ahí en esos puntos. En este caso sí. Por ahí hay otros casos son temperaturas, por otros casos son presiones, no sé, no importa. Pero bueno, mientras se pueda medir, se puede implementar esto, si no, no. ¿Mm? Sí, algo que me llama la atención ahí, ¿por qué la distancia entre el pirómetro y el enfriador? Que te Y mete ese porque retardo. vos O no podés físicamente es medir así, ¿no? Pero nada. No, es que entiendo yo que no podés medir al lado de la ducha, ¿sí? Tenés que esperar que, que eso salga, no sé, ahí es un gráfico, pero habría que claro. ver cómo es en la realidad del banco de enfriamiento, cuánto a la salida yo puedo, Sí, también por ahí retardo poquito, ¿sí? inevitablemente tenés una distancia ahí que te mete un retardo. Sea Por lo más que que lo pongas lo sea, más cerca que quieras poner, siempre va a tener un pequeño retardo. uno va a tratar de buscar justamente de ponerlo lo más cerca que pueda. Pero bueno, a veces hay limitaciones mecánicas que no te permiten. Pero bueno, entonces básicamente si eso que vimos antes lo traducimos a un lazo, bueno, es esto. Fíjense que tenemos el proceso, antes del proceso tenemos la válvula, y esto es lo que es el punto que tenemos que medir. Y la perturbación está antes de la válvula, ¿está bien? ¿Sí? Que sería como esa es la perturbación de entrada, digamos. Entonces yo calculo el lazo para rechazar esta perturbación. ¿De qué tipo se imaginan que pueden ser estas perturbaciones? Son perturbaciones tipo constante, o sea, tengo esta presión, tengo esta presión, tengo esta presión, ¿está bien? ¿Sí? Entonces uno calcula K2 ¿para qué? Para cancelar perturbaciones constantes. Entonces le vas a tener que poner en K2 ¿qué? Un integrador, ¿sí? Y después, bueno, la velocidad se la darás vos en función obviamente, la velocidad de acá, de la válvula, que eso lo vimos cuando empezamos a dar limitaciones. ¿Qué velocidad de apertura tiene la válvula? ¿Mm? Si vos le vas a dar este control, vas a ser muy rápido, por ahí no puedas tener esta válvula, no puedas seguirte esa velocidad. Entonces, bueno, ahí tendrás que analizar, tendrás que estudiar la velocidad de la apertura de válvula y diseñar ese controlador para poder cumplir con la dinámica de la válvula. ¿Mm? Bien, ahora si lo generalizamos a esto, ¿m? Vamos a tener entonces siempre las dos plantas que dijimos, G01, G02, y a su vez acá se divide en G02A y G02B, dependiendo de dónde yo tenga que medir, ¿está bien? O dependiendo de dónde ingresa la perturbación. Esto es algo muy genérico, que después cada uno tendrá que poner, digamos, en cada ejercicio dónde está cada parte de la planta. Pero bueno, lo- lo- como para nombrar los beneficios del control de cascada, tiene habilidades significativas en el desempeño, o sea, siempre uno derecho, cero fase mínima, bueno. Y también el G02B generalmente se deja para esa parte, generalmente la planta que tiene, la parte de la planta que tiene retardo y todo eso. Uno después tiene que ver cómo divide, obviamente en la planta no están divididas, ¿no? Sino que uno por ahí la va dividiendo según cada ejemplo y le da nombre y dinámica a cada una de esas partes. ¿Mm? Bien. Lo que se hace es cuando se diseña primero el lazo secundario, ¿sí? Para rechazar la perturbación, como vimos ahí, para atender las limitaciones de los actuadores y demás, y eso va a generar lo que se llama un T02, ¿sí? Vuelvo acá, vuelvo un poquito para atrás. Este lazo secundario me va a generar una T0. ¿Mm? Esa T0, que está acá, se multiplica con el proceso, y eso es lo que toda digamos, esa multiplicación de T0 por la planta, por lo que queda de la planta, es lo que se usa para calcular que cada uno. ¿Está bien? Entonces, primero se calcula el lazo secundario, se calcula el T0 equivalente, que bueno, acá está, digamos, escrito en función, puede ser que G01 sea 1 o G02A sea 1, dependiendo de la planta, cuestión que me va a entregar
ese lazo secundario un T02, ¿sí? Y con ese T02 lo que hago es calcular luego K1. Ahí hay que hacer un stop en cada ejercicio, ver qué es cada cosa y qué forma tiene K2 y K1 va a depender del lazo, de lo que se quiera cancelar, de las limitaciones. Ahora se abre un mundo que es dependiente de cada ejemplo. Generalmente, el controlador K2, que es el lazo secundario, se calcula para rechazar la perturbación y su velocidad de respuesta, digamos, va a depender básicamente del actuador. Y después yo lo que voy a tener que hacer es calcular el lazo primario, y lo que hago es multiplico T02 por G02B, o sea, por la planta que quedó afuera, y de ahí calculo el controlador K1. ¿Mm? Por ejemplo, vemos este ejemplito, a ver cómo vamos con el horario. Sí, lo vemos y después de cosas lo repasamos la clase que viene. Fíjense, acá se plantea una planta que su parte 1, digamos, es 1 sobre S más 1, y su G02 es un retardo de un segundo y un denominador que es 2S más 1. Entonces, bueno, yo acá puedo separar, como les dije recién, decir, bueno, G02A es 1 y G02B es esa parte. Entonces, si vuelvo para atrás, esta G02A es 1, y acá tengo el retardo con un polo, y acá tengo la 1 sobre S más 1. Entonces la perturbación estaría ingresando, digamos, a la salida de G02.1. Bien, entonces, lo que tenemos que hacer es, primero, hacer el lacito, el controlador 2 sería el K2, utilizando 1 sobre S más 1. Bueno, acá lo que hace es, bueno, plantea un PI, ¿sí? Y con un integrador que es para rechazar perturbaciones constantes, y fuerza la cancelación, como le decimos siempre cuando habían cancelen los polos. Entonces forzamos el factor S más 1 acá en el numerador del controlador, y nos fijamos si tiene solución. Es muy fácil esta diofantina, digamos. Quedaría un controlador 2, entonces, que es 8 por el polo que cancelamos sobre S. Bien. A lo que voy acá es que esto nos entrega una T sub 0,2 que es 8 sobre S más 8. Es esto, que esto lo tengo que multiplicar, entonces, por la parte que me quedó de la planta, que es G02B, tengo un retardo. Entonces, como tengo este retardo dando vuelta, lo que puedo hacer es dejarlo de lado, implementar un predictor de Smith y usar 8 sobre S más 8 por 2S más 1 como planta para calcular el K1. Bueno, entonces diseño K1 con lo que me quedó de la planta, que es esto que está acá. Y acá también, prueba a ver si con un PI tiene solución, forzando la cancelación del polito más chico. ¿Sí? Hay solución, y bueno, lo que hay que elegir justamente es un polinomial S deseado, de orden 2, para determinar, bueno, acá no hay restricciones de respuesta ni nada. Elige una ALC, digamos, determinado, y puede controlar con un PI. Ahora lo que me interesa es ver, después lo vemos esto tranquilo en MATLAB o no más llegar, pero quiero que vean el gráfico de cómo se cancela rápido la perturbación. Este es el lacito, ¿sí? Acá tenemos el lazo secundario, esta es la G01, esta es G02B con el retardo, y acá está el predictor de Smith. Después, esto está muy lindo para copiar. Fíjense la forma que implementan el predictor de Smith. ¿Sí? Esta es la planta con retardo, pero si tomamos de acá, nos evitamos de volver a poner otro bloquecito. O sea, ¿vieron que armamos los dos bloques? La planta sin retardo, la planta con retardo. Bueno, nada, se toma el puntito de acá, se inyecta, y este es el predictor de Smith. Esto después lo vamos a ver en la clase que viene después más tranquilo, pero quiero que se lleven de cuál es la diferencia de respuesta entre un control en cascada y un control sin cascada. Fíjense la diferencia abismal que hay en el efecto de la perturbación.
simplemente con haber insertado otro lacito en el medio. Y sí, es lógico porque realmente cuando entra la perturbación acá, fíjense acá en el lazo, se ve muy bien, ingresa la perturbación y ya este lazo se encarga de cancelarla. Se encarga de cancelarlo antes de que pase para acá. ¿Sí? Esa es la gran ventaja del control en cascada. Y eso es lo que, bueno, después la clase que viene lo vamos a repasar de vuelta, porque ya si no, mucha información, es un ratito nomás, lo vemos en Simulink y jugamos un poquito más, pero lo que hay que tener en cuenta es que justamente esto se puede implementar siempre y cuando yo pueda tener acceso a este cablecito de acá, ¿está bien? Si yo puedo medir, es decir, acá hay un sensor, si lo puedo hacer, puedo implementar un lazo secundario de control. Si no, no puedo. Esa es tenía gran desventaja, pero como desventaja a veces que yo no puedo. No todas las plantas las voy a tener así, ¿sí? Esto es cuestión de análisis, cuestión de decir, bueno, che, pero espera, pero yo acá, mira, en esta parte del proceso puedo entrar, puedo medir, entonces esta primera parte la puedo modelar de esta manera, esta segunda parte de esta manera, y bueno, obviamente después la planta no es dos bloquecitos que es, sí, la planta es un sistema físico, pero yo la modelo de esa manera, y yo me meto en la mitad del proceso y saco un cable con un sensor y lo uso como una herramienta para cancelar rápidamente las perturbaciones. Básicamente, esto que vimos es para rechazar perturbaciones, para que el efecto de la salida no sea grande. Y empezamos todo esto porque dijimos que el PMI nos asegura rechazo robusto, pero en estado estacionario. Y el problema es la dinámica. El problema es esto. Una perturbación, ¿sí?, puede causar esto, y esto fíjense, si yo estoy controlando en 1, que a mí se me vaya a 1,5, es un montón, ¿sí? Es un montón. En un sistema de control, olvídense de Simulink, piénsenlo en un proceso industrial, piensen como que esto puede ser una temperatura, piensen como esto puede ser una presión, ¿está bien? Un pico de presión en una cañería, o sea, esto hay que evitarlo, ¿sí? Y a veces una forma de evitarlo es justamente una de las formas el control en cascada. Porque cuando yo ubico polos, los polos que yo ubico para cumplir con ciertas restricciones de diseño y demás, van a ser para todas las transferencias igual. Todas las dinámicas van a estar gobernadas por esa dinámica de los polos. Todas las transferencias. De esta manera yo puedo hacer justamente que el efecto de las perturbaciones sobre la salida sean mucho menores. Así que bueno, dejamos acá y esto lo vamos a repasar 10 minutitos la próxima clase. Creo que el lunes que viene es feriado, si no me equivoco. ¿Sí? ¿Sí? Lo pasaron del 17 al 15. Así que bueno, después le vamos a dar las indicaciones. No sé, Demián, si Bueno. vos querés decir algo más. No, les mandé lo que había quedado ahí, no sé si vieran el mail, si alguno lo bajó. Eso, mírenlo. Seguramente de acá a este fin de semana nos vamos a sentar con Demián, cerveza de por medio, a planear cómo vamos a hacer el examen, qué vamos a hacer de acá al examen, vamos a poner fecha del examen, y bueno, ya le daremos entonces la semana que viene el panorama. Traten de practicar todo lo que quedan en las guías, porque esto es pura práctica, ¿está bien? Es pura práctica. Esta parte del parcial es hacer cuentas, hacer scripts, no es tanta teoría como antes, ¿está bien? O sea, la teoría es básica, es la base, tienen que saber qué hace cada cosa, pero este segundo parcial es todo práctica. De hecho, cuando en situaciones normales, esto se entrega un papel con las cuentas y archivo en MATLAB, ¿está bien? Así que ya esto es, ustedes cuando hagan el segundo parcial, van a trabajar sobre un sistema de control y vamos a tratar de hacer un ejercicio que sea lo más real y lo más llevado a la práctica posible para que ustedes visualicen los problemas,
y puedan resolverlo con las herramientas que le dimos. ¿Está bien? Así que vamos a intentar hacer algo bien terrenal, digamos, algo que sea entendible, que no sea una transferencia, sino que sea algo que se pueda visualizar, ¿está bien? Así que bueno, entonces el lunes no va a haber clases, nos vamos a ver el jueves que viene, ¿está bien? ¿Sí? Bueno, sí. Bueno, chicos, Listo. Tuvo la clase con buen fin de semana. Saludos. Gracias, Nos vemos. igualmente. Gracias.